Renovados en el espíritu de vuestra mente, que es lo que quiere hacer el Espíritu Santo: renovarte, restaurarte, regenerarte, transformarte a un estilo de vida mejor, a principios morales, a principios éticos, a principios divinos, que es lo que quiere el Espíritu Santo. Gloria a Dios, este es tu hermano Georgie Serrano, desatando bendiciones para tu vida. Damos la honra y la gloria a Dios que nos concede en su misericordia una vez más poder compartir su santa palabra con cada uno de los que nos está oyendo a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, en cualquier parte del globo terráqueo que nos estás mirando. Nuestra oración es que esta palabra te edifique, te levante, te restaure, te renueve, que esta palabra alumbre los ojos del entendimiento, que vengas al conocimiento de la verdad y que el Señor desarrolle tu llamado, tu ministerio y cumpla el propósito por el cual te ha creado, por el cual te ha llamado. Que el Señor bendiga tu vida. Y traemos una palabra poderosa de parte del Espíritu Santo, una palabra que trae la revelación de la guerra espiritual, porque este ministerio se caracteriza por la guerra espiritual. Y vamos a hablar de las corrientes de Satanás, que el Señor lo reprenda. Vamos a orar. Padre, te doy toda la honra y toda la gloria. Oro por cada uno de los que va a escuchar y mirar este mensaje a través de cualquier medio, Dios mío santo, donde haga llegar tu palabra, Señor. Padre, que el Espíritu Santo implante la palabra en las almas y que venga una unción poderosa para que tu iglesia sea edificada, tenga victoria, poder, triunfo. Ato, amarro y encadeno al infierno, a la muerte, al diablo, a los demonios, todo espíritu astral, zodiacal, todo demonio del diablo, todo espíritu inmundo, toda ave aborrecible por el norte, sur, oriente y occidente, lo ato en la tierra y en los cielos y lo decreto inoperante en esta hora, en el nombre omnipotente de Yeshua, y declaro victoria para tu pueblo, para tu iglesia. Declaro honra, bendición, poder, triunfo para tus hijos y para tus hijas en todo lugar. Y el pueblo de Dios dice: amén, gloria al Señor. Y la porción de las Escrituras que vamos a leer está en Apocalipsis capítulo 12 verso 15. Dice la Biblia, hablando de guerra espiritual: y la serpiente arrojó tras la mujer de su boca aguas como un río, arrojó corrientes de agua. La serpiente arrojó agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Tienes que conocer esto. Jesús dijo así: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Tenemos un tema que se llaman las morfologías del Espíritu Santo. Toda morfología, toda metamorfosis del Espíritu Santo, un metamorfos. El Espíritu Santo se manifiesta de muchas maneras. El Espíritu Santo es Dios. Pero a Juan se le reveló que venía en forma corporal como una palomita. Este es otro tema.
cada una de las morfologías de Dios, de las cristofanías de Cristo, de las morfologías del Espíritu Santo. Juan el Bautista lo vio como una palomita, pero también el Espíritu Santo toma una figura como el vino. Pero también el Espíritu Santo vino como viento recio en el Pentecostés, el Chabó. También el Espíritu Santo envuelve como nube, una nube de gloria. El Espíritu Santo se manifiesta como fuego. Pero cuando Jesús dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hablando del Espíritu que habían de recibir todos los que creyesen en Él. Una morfología del Espíritu Santo. ¿Por qué te hablo de estas cosas? Porque Satanás, que el Señor lo reprenda, es un imitador. Por ejemplo, la Biblia habla en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 1 y 2, y del trono salía un río de agua limpia, resplandeciente de agua pura, transparente, y dice que corría por la calle de la gran ciudad, y a un lado y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que da 12 frutos, cada mes su fruto. Entonces, el Espíritu Santo corre en nuestro ser interior como un río. Aguas que te purifican, aguas que te bendicen, aguas que saltan para vida eterna. Jesús se lo dijo a la samaritana en San Juan, capítulo 4. Le dijo, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que será una fuente en él que salte para vida eterna. El Espíritu Santo mueve una corriente. El Salmo lo dice que el río de la gran ciudad la alegra, que Dios alegra la ciudad con sus ríos. Salmo 46, si no me equivoco, si no aparece en la pantalla. Entonces tenemos y entendemos que el Espíritu Santo tiene manifestaciones, tiene morfologías. Pero escucha la Escritura, si me acompañas con tu Biblia. Apocalipsis capítulo 12, verso 15, dice que la serpiente también arrojó de su boca aguas como un río, corrientes, ríos impetuosos. Satanás, que el Señor lo reprenda, lo atamos, lo amarramos, lo decretamos inoperante, también opera como un río. Y aunque es una porción de carácter escatológico refiriéndose a Jerusalén terrenal, sabemos que es un ataque demoníaco y que la operación de la serpiente fue emanar una corriente de agua impetuosa, una corriente que pudiese arrastrar a la mujer. Entonces, ¿cómo trabaja el diablo? Por ríos, por corrientes. Él es un imitador. Se disfraza como ángel de luz. Sus ministros se disfrazan de lo mismo. Y dice la Escritura en Isaías capítulo 43, cuando pases por las aguas no te anegarán y los ríos no te inundarán, porque yo el Señor estoy contigo. Cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. Pero escucha lo que dice, porque Dios nos está hablando de ríos. Porque Satanás opera a través de corrientes. ¿Cómo entra la maldición en la vida de la persona? ¿Cómo entra
la iniquidad en la vida de la persona. Dice el Salmo 109 que entra como agua. La maldición entra como corriente de agua, entra como hasta aceite a los huesos. La iniquidad. Entonces tienes que entender las corrientes de este mundo. Y la cita está en la carta a los Efesios, capítulo 2, verso 1 y 2, dice, y Él nos dio vida juntamente. Dios nos dio vida juntamente con Él, con el Mesías, con Yeshua, cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera sobre los hijos de desobediencia. Entonces tienes que conocer esto, tienes que entender esto, y el tema es las corrientes de este mundo. Y voy a hablar de las corrientes de este mundo, de los ríos de Satanás, de las aguas impetuosas, de cómo opera Satanás, la serpiente, emanando un río de su boca, las corrientes de este mundo. Tienes que entender eso, tienes que conocer eso. Si tú eres una iglesia del Mesías, una iglesia llamada con autoridad, con poder, con bendición, con revelación, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es del Señor. La palabra que te estoy hablando tiene que despertar tus sentidos espirituales para conocer que tú tienes una lucha y una guerra en una dimensión espiritual contra seres espirituales que emanan corrientes de aguas. ¿Qué es lo que dice Mateo capítulo 7 y Lucas capítulo 6 verso 46 en adelante? ¿Qué es lo que dice Mateo capítulo 7? La escritura dice en esa porción, dice verso 24, hablando de los dos cimientos, del hombre que edificó su casa sobre la roca y del hombre que edificó su casa sobre la arena. Algunos le llaman la parábola de los dos cimientos. Dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvias, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué fue lo que atacó aquella casa? La palabra casa es bayit, que quiere decir familia, matrimonio, hogar, descendencia, hijos, núcleo familiar. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Mesías ahí? ¿Qué es lo que nos está enseñando el gran rabí, nuestro gran maestro ahí, nuestro Salvador, nuestro Señor? Dice así: cualquiera que oye estas palabras y las hace, lo voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron lluvias, vinieron ríos impetuosos, ríos caudalosos, y soplaron vientos contra aquella casa. Y yo he hablado en la guerra espiritual de espíritus acuáticos, de espíritus marítimos, de fieras ondas del mar, de bestias que salen del mar, de espíritus que se emanan a través de corrientes de agua, corrientes de este mundo. Escucha lo que dice ahí, pero no cayó. Y habla del hombre insensato, imprudente, necio, pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque
porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, como los fariseos. Les enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Qué dice el Salmo 69? ¿Qué dice el Salmo? Cuando el salmista está orando y está clamando en la liberación, dice: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. ¿Cómo te va a atacar Satanás? De su boca va a arrojar aguas como un río. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de agua y la corriente me ha anegado. Y en el verso 14 dice: sácame del lodo y no sea sumergido. Sea yo libertado de los que me aborrecen, de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. ¿Por qué yo te estoy hablando esta palabra? ¿Por qué yo te estoy hablando esta palabra de revelación, de bendición? ¿Por qué? Porque si tú estás cimentado en la roca, si tú estás cimentado en la palabra de Dios, si los cimientos, los fundamentos, las bases de tu vida espiritual están en la roca, aunque vengan las corrientes de este mundo, aunque venga el ataque de la serpiente, la casa no va a caer porque está fundamentada sobre la roca. La casa no va a caer porque tiene su cimiento en el Mesías, en Jesús, en sus principios, en su palabra, en la roca. Y vinieron ríos y soplaron vientos contra aquella casa y no cayó. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que el que esté firme mire que no caiga. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Poderoso es el Señor para guardarlo sin caída. ¿Qué es lo que quiere Jesús, el Mesías? Que tú no caigas en pecado, que no te arrastren los ríos, que no caiga tu hogar, que no caiga tu familia, que no caiga tu ministerio, que no te caigas de la gracia, que no te caigas de la bendición. ¿Qué es lo que quiere Jesús? Que tu vida esté cimentada sobre la roca, porque cuando la serpiente emane un río, expulse una corriente de este mundo, aunque vengan ríos y aunque soplen vientos y den con ímpetu contra la casa, no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. El Señor quiere que tu vida espiritual esté fundamentada en la autoridad de la palabra, en la autoridad del nombre del Mesías, de Yahshua. De ahí viene Yahweh, Yahshua. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que tu vida esté cimentada sobre la roca. Voy a comenzar con las corrientes de Satanás para que te venga revelación. Las aguas no te anegarán. Escucha la oración del salmista. Escucha la profecía también de Isaías, capítulo 43. Aunque pases por las aguas, no te inundarán, no te anegarán. Si los ríos, estos no vendrán a ti, no te van a inundar. ¿Qué es lo que dice la Escritura? ¿Qué es lo que dice la Escritura en el Salmo 69, 14? Sácame del lodo y no sea yo sumergido. ¿Cómo es el río de Satanás? No es limpio, no es agua de vida, no es fuente que salta para vida eterna. Es un río de contaminación. Son aguas cenagosas, lodosas. Son aguas, escucha, sácame del lodo y no sea yo sumergido. Salmo 69, 14. Sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, para que tú no sigas la corriente de este mundo, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Corrientes de este mundo. Voy a empezar a hablar de corrientes de este mundo. ¿Por qué muchos cristianos caen? Alguien dijo por ahí, porque están las orillas y lo arrastran los ríos. Tienes que cimentar tu vida en la palabra, en los fundamentos, en los principios del Mesías.
Jesús nos está dando una cátedra, una gran instrucción, enseñanza, una parashá, una enseñanza especial respecto a los dos cimientos, respecto a la vida espiritual, al ministerio, a la familia, al núcleo familiar, al matrimonio. Y vinieron ríos y dieron ímpetu, y dieron con ímpetu contra aquella casa y no cayó, porque estaba cimentada en la roca. Una de las corrientes de este mundo es la corriente de las modas. Los principados y las potestades, los demonios, Satanás, muchas veces atacan por corrientes. Escucha lo que te acabo de leer, Apocalipsis capítulo 12, verso 15. Y la serpiente arrojó de su boca aguas como un río, una corriente, una agua, un ataque para que arrastrase a la mujer. Y escúchame, la corriente de estas modas, voy con las corrientes de estas modas, una corriente del mundo que viene y golpea naciones, yo no soy legalista, pero son el tipo de modas, el tipo de vestuario, el tipo de, dice Primera de Pedro capítulo 3, generalmente este río a quien arrastra es a las mujeres. Dice Primera de Pedro capítulo 3, hablándole a las mujeres, que vuestro atavío no sea el externo, de vestidos lujosos, de peinados ostentosos, sino el interno, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Lo que es de Dios te va a llevar a la santidad, te va a llevar a lo puro, te va a llevar a lo consagrado, te va a llevar a lo limpio, lo que es de Dios, porque la sabiduría que desciende de lo alto es primeramente pura, luego pacífica, benigna, sin incertidumbre y llena de buenos frutos. Es primeramente pura. Entonces, yo no soy legalista, porque podríamos decir, no, pero Dios lo que mira es el corazón. Sí, pero cuando una mujer es alborotadora, como dice el libro de Proverbios, dice que su atavío es de ramera. Entonces son cosas con las que estamos lidiando, porque son corrientes de este mundo que arrastran, y cuando no entendemos esas cosas, vienen unas corrientes tan impetuosas que ahora la mujer se viste seductora, erótica, sensual. Y si tú no estás cimentado en la roca, puedes caer en codicia, en morbo, puedes caer una mujer hija santa de Dios, no va a estar provocando a la codicia, a la lujuria, al morbo. Una mujer que está revestida del Espíritu Santo, en un espíritu interno incorruptible, de mansedumbre y apacible, se va a conducir como una mujer santa y no se va a dejar arrastrar por la corriente de este mundo, aunque sus aguas sean anchas, impetuosas. No se va a dejar llevar por una corriente de una moda inmoral. Voy con otra corriente. Corrientes que están golpeando naciones, corrientes que operan con el príncipe de la potestad del aire, Efesios capítulo 2, verso 2, ya te dije, siguiendo la corriente de este mundo conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera sobre los hijos de desobediencia. Otra corriente de este mundo, los vicios. Los vicios, la piedra crack, la marihuana, la cocaína, el tabaquismo, el hachís, el alcoholismo, los vicios y otro tipo de fármacos alucinógenos, inhalantes.
son corrientes de este mundo. A mí me sorprende cómo está arrastrando esta corriente a nuestra juventud, a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Como niños ahora de 12, 15 años de edad, como jóvenes menores de edad, ahora están en un gran consumismo, en una gran adicción, porque cualquier corriente de este mundo los está arrastrando y los está llevando a una operación del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera sobre los hijos de desobediencia. Y ahí encontramos otra corriente de este mundo. Ahí encontramos la corriente de los vicios, de las drogas. Entonces tú vas a ver, hermanitos, amados, queridos, muy buena onda, como dicen los muchachos, como dicen los chamacos, los jóvenes. Vas a ver, hermanitas, que están en la iglesia, hablan lengua, cantan, alaban, ofrendan, recogen, sirven al altar, pero muchas veces son golpeados y arrastrados por una corriente de este mundo, porque su vida no está cimentada en la roca, en la palabra de Dios. Y cuando viene el río, golpea y dice que el hombre necio, insensato, que edificó su casa sobre la arena, vinieron ríos y vientos soplaron contra aquella casa y dieron con ímpetu y cayó, y fue grande su ruina. Entonces estoy hablando de corrientes que ahora están golpeando las ciudades, las naciones, y que tú como iglesia tienes que conocerlas, entenderlas, para que tú puedas pedirle ejércitos a Dios, ángeles celestiales, y puedas secar las aguas, puedas reprender los mares, puedas reprender los vientos, puedas hacer secar el agua de la serpiente. Por eso cualquier río que la serpiente emane, arroje, lance, no te va a arrastrar por la revelación de esta palabra, por los cimientos de tu vida espiritual. Y estoy hablando ahorita de las corrientes de los vicios, de las drogas, de las adicciones. Es impactante hoy en día cómo están nuestros jóvenes adictos, cómo están atrapados en esa corriente. Hay que sacarlos de esas aguas de suciedad, hay que sacarlos de esas aguas impetuosas. Y hay muchos cristianos, pastores, hermanos, hermanas, llorando por sus hijas que han sido arrastradas por ese río, que se han ido de las casas, que están en prisiones, en cárceles, que están en problemas, que no tienen conocimiento de cómo están sus hijos. Y hay muchos hermanos y hermanas que no hallan cómo sacar a sus hijos de esa corriente, porque no tienen revelación para poder pelear contra ríos impetuosos. Por eso la promesa dice: sálvame, oh Dios, no me anegues las aguas, no me traguen los abismos, no me anegue el lodo, no me hunda el lodo, porque Él lo ha prometido. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El alma de tu hijo, el alma de tu hija, la vida de tu hijo no se va a ahogar en ese río. Dios puede sacarlo, Dios puede dividir las aguas, Dios puede hacer secar el río de la serpiente, Dios puede sacarlo de esa corriente, porque el Mesías está a favor tuyo. Entra en ese clamor, en esa oración, y que tus hijos no sean arrastrados por la corriente de este mundo. Tercer corriente. Te hablé de la corriente de este mundo de las modas, la corriente de este mundo de las drogas. Tercer corriente, una corriente de este mundo que veo que está golpeando a nuestras naciones, a nuestra sociedad, a nuestras ciudades, en nuestras casas, en nuestros barrios. Es la corriente del mundo de inmoralidad, la inmoralidad sexual, la pornografía.
El sexo oral, el sexo anal, eso es pecado. La Escritura habla de eso. Romanos capítulo 1. Personas, jovencitas promiscuas, entregadas a la fornicación, a la inmoralidad sexual, a la orgía. Ahora con un simple clic. Ahora hay pero millones de portales. Yo recuerdo cuando nuestros padres nos criaban, que tener acceso a una revista inmoral, válgame Dios, no se podía conseguir en plena ciudad, y aquel que la conseguía corría el riesgo de sufrir un castigo que nuestros viejos de esos años usaban unas fajas que parecían banda de molino, de esas que tenía el molinero. Ahora no. Ahora en las redes sociales, en el móvil, en cualquier lacto, en cualquier medio, por cualquier telenovela, aún hasta en los dibujos animados podemos ver la corriente de la inmoralidad sexual. Y tú tienes que saber contrarrestar esas aguas. Tú tienes que saber que esa corriente no va a venir a destruir tu casa, tu hogar, tu matrimonio, tu familia, tu descendencia, tus hijos. Una corriente que está contaminando y arrastrando a nuestra juventud. Pero Dios, en medio de esas corrientes, dice que Él nos dio vida juntamente con el Mesías, con Yeshua. Nos dio vida con Jesús. Y cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y que nosotros anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de ese mundo. Pero ahora el Señor está levantando una generación joven, adolescente, una generación conquistadora, poderosa, que va a tener entendimiento y revelación, que va a comprender las Escrituras para contrarrestar al príncipe de la potestad del aire, para parar las corrientes de este mundo. El Señor está derramando su agua limpia, purificando a su iglesia, santificando a su iglesia, derramando de su espíritu sobre los jóvenes, y hay jóvenes que están profetizando, viendo visiones, que están ministrando, adorando. Hay jóvenes que el Señor los está sacando de las corrientes de este mundo y que están contrarrestando las aguas de la serpiente. Bendigo la vida, Baruch Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor, Baruch Hashem, bendito los que el Señor ha sacado de las corrientes de este mundo. La corriente de la inmoralidad, de la fornicación, adulterio, de la inmundicia, de la lujuria, de la concupiscencia, de la lascivia, de la pornografía, del sadismo, de la prostitución. De ahí de esas aguas caudalosas, de ahí de esas aguas impetuosas, de ahí de esas aguas corrompidas, cenagosas. De ahí el Señor saca y levanta una generación poderosa, diferente, una generación que va conquistando con victoria, con triunfando sobre todo demonio del diablo. Esa es la generación que el Señor le está dando, pero el río del Espíritu Santo, esa es la generación que el Señor está levantando con poder. 3 corrientes: la corriente de las modas, la corriente de los vicios, de las drogas, la corriente de la inmoralidad. Otra corriente que no te tiene que sorprender es la corriente de la ambición y del poder en las autoridades y gobernantes de las naciones. Dice la Escritura que nosotros tenemos que orar continuamente. Dice Primera de Timoteo capítulo 2, que hagamos repetitivas oraciones por las autoridades, por los gobernantes, por los reyes, para que vivamos quieta y piadosamente. Pero tú vas a ver una corriente que está azotando a estas naciones en la política. En la política. Y que las personas
pierden los intereses por el beneficio de la sociedad, de la comunidad, del pueblo, de la gente. Y son ríos impetuosos, anchos. Y tú vas a ver el problema y el conflicto político en la mayoría de las naciones. Entonces, tu deber y el mío es orar por las autoridades. Quiero que los hombres hagan repetitivas oraciones por todos los que están en inminencia, por los reyes, por los gobernadores, por las autoridades, levantando manos santas sin ira ni contienda, para que vivamos quieta y piadosamente. Son ríos que incluso muchos de nuestros ministros y de nuestros líderes han sido arrastrados y contaminados. Y créeme que yo no soy hermético ni legalista. Yo creo que un hijo de Dios puede gobernar con autoridad, que un cristiano puede llegar a puestos políticos, a puestos de autoridades, de gobernantes. Lo que no creo es que un apóstol, un pastor, deje y abandone el ministerio, abandone el rebaño para dedicarse, a no ser de que tenga el llamado de Dios y Dios se lo diga, se lo confirme, porque se pueden dar esos casos. Pero no ese es el tema. Estoy hablando de las corrientes de este mundo que están azotando a nuestras naciones, nuestros países. Y que tú y yo, como hijos de Dios, como iglesia del Señor, tenemos que estar contrarrestando en oración, en ayuno, en intercesión. Tenemos el llamado, la autoridad. Se nos ha delegado la unción, el Espíritu Santo, para poder frenar los ríos, las corrientes, las aguas que ha arrojado la serpiente. Voy con otra corriente de este mundo. Te hablé de la corriente de las modas, de la corriente de las drogas. Te hablé de la corriente de la inmoralidad, la corriente de la política. Otra corriente más que está golpeando nuestros países y nuestras naciones, es la corriente de la violencia, de la maldad. Dice Mateo 24, que por causa de haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Y qué es lo que dice el libro de Génesis, capítulo 6? Dice que la tierra estaba llena de violencia y de maldad, que el corazón del hombre iba de continuamente el pensamiento solo el mal. La corriente de la violencia, la corriente de la maldad. ¿Qué es lo que impera en nuestros países latinoamericanos? El robo, la rapiña, la avaricia, la violencia, el homicidio. Y tú y yo no estamos llamados a correr por la corriente de ese mundo. Satanás, aunque arroje aguas como un río, no va a arrastrar una iglesia con revelación, con sabiduría, con entendimiento. ¿Por qué? Porque la iglesia va a tener el conocimiento de lo que es la palabra de Dios y no se va a dejar arrastrar por cualquier río de la serpiente. La corriente de la violencia, de la maldad. Y te hablé de Génesis capítulo 6, y la Biblia dice en Mateo 24, 37, en Marcos capítulo 13, como en los días de Noé, Lucas capítulo 21, así será la venida del Hijo del Hombre. Y la tierra estaba llena de violencia. El corazón, el pensamiento del corazón del hombre iba de continuo solamente el mal. La corriente de este mundo de maldad, de violencia. Bueno,
En nuestros estudios escatológicos hablamos de 36 señales de la venida del Mesías, de Cristo, de Jesús, de Yeshua. Y dentro de esas 36 señales están los días de Noé, están los días de Lot, y está el carácter de los hombres en los últimos tiempos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, cómo los hombres van a ser totalmente insensibles, aborrecedores de lo bueno, traidores, infatuados, intemperantes, impetuosos, calumniadores, crueles, amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios. Menciona 18 características de la actitud, de la conducta, del carácter de los hombres en los últimos tiempos. En los últimos tiempos dice que la tierra, así como en los días de Noé, estaba llena de violencia. Y tú vas a ver hogares cristianos donde Satanás es experto en engañar, es padre de mentira, y la mayor arma de Satanás es el engaño, es la mentira. Por eso Satanás puede hacerte creer que no está ahí cuando está contaminando, dañando. Por eso hay algunos matrimonios cristianos que todavía impera el odio, la violencia, el rencor, el resentimiento, el rechazo, los golpes, los abusos, los maltratos. Son corrientes de este mundo, aguas, ríos que vienen a dar con ímpetu contra algunas casas y caen en el pecado, caen en el error, caen por no tener discernimiento y revelación, que es un ataque demoníaco, que es un trasfondo espiritual, que es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera sobre los hijos de desobediencia, y por naturaleza son hijos de ira. Y dice que nosotros así anduvimos en otros tiempos y que éramos hijos de ira. Escúchame. Ira, enojo, contienda, pleito, violencia, abuso, maltrato, violación, golpes. El príncipe de la potestad del aire arroja otra corriente más para que la persona se vuelva violenta, agresiva, psicótica, histérica, maligna, oscura, perversa, dañina, homicida. La Escritura dice que cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no hemos visto y aborrecemos al hermano a quien hemos visto. Y hay iglesia golpeada por estas corrientes de este mundo, por estos ríos de la serpiente, donde hay iglesia en pleito, en divisionismo, con resentimiento, con pleito, con contienda.